Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por esta bendición y oportunidad de poder abrir su palabra y poder meditar en ella, ¿no? Vamos a leer esta noche en la carta de Pablo a los Efesios. Bueno, hemos estado un poquito fónicos porque venimos de allá de Bombal y de Habanera y bueno, tuvimos una reunión muy hermosa allí con los hermanos de aquel lugar y luego nos trasladamos para este lado, ¿no? Bueno, Efesios dije sí, ¿no? Está bien. Porque estuve a punto de cambiar el mensaje porque me hubiese gustado que hubiese estado mayor parte de la congregación para hablar de este tema. Pero bueno, Efesios 5, ya tenía en la mente el otro mensaje. Bien, dice la Escritura, Efesios 5, 18. Miren qué importante, ¿no? Miren lo que dice el versículo 17. Dice: por tanto, que dice, no sean insensatos. Miren que, fíjese qué palabra dura, ¿no? Un poquito fuerte, ¿no es cierto? Insensatos. ¿Saben qué significa insensatos? Epa, a ver, los maestros ahí de literatura. Sin sentido, puede ser. Que no piensa. Bueno, ahí tampoco ya que no piensa. Andrea siempre te saca el agua a estos chicos, ¿eh? Bueno, que no, la palabra así que no piensa, que no tienes eso. Viene de ahí, no de incentivo. Incentivo, todos están esperando incentivo, pero no. Viene de insensato, que no tienes eso. Resumiéndolo un poquito, ¿no? Dice que no seamos insensatos, personas que no piensan, que no tienen, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y miren, la verdad que este tiempo la palabra me viene hablando y hablando fuerte a mi vida y la estoy compartiendo con mis hermanos porque es muy importante para nosotros lo que vamos a compartir. Dice, sino que seamos entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Dice, y ahora va a decir cuál es la voluntad del Señor. Que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Fíjense, ¿no? Un solo versículo. Y tiene mucho de qué hablar esto y también tiene mucha repercusión en nuestra vida de acuerdo a cómo nosotros entendamos esto de lo que es la voluntad de Dios. Fíjense que se va de un extremo a otro, ¿no? De embriagarse con vino a ser lleno del Espíritu. No hay términos medios. Y saben que nosotros tenemos por naturaleza buscar siempre un término medio. Pero para Dios no hay término medio. En la Biblia conocemos nosotros que hay un mensaje a la iglesia de la Odisea que buscaba este término medio, ¿no es cierto? ¿Cuál era el término medio? Fuerte, Silvina. Tibios. No eran ni calientes ni fríos. Y dice, más vale que fueran fríos o calientes, por cuanto era tibio, ¿qué dice? Bueno. Ahora nótese una cosa, que dice, tenemos nosotros aquí dos verbos importantes, ¿no? Dos verbos que están, los que han estudiado literatura, saben que está en una forma imperativa, ¿no es cierto? Imperativa. Dice, no os embriaguéis con vino. No hay opción. No hay opción. No, directamente, no existe ninguna posibilidad, ¿no es cierto? No os embriaguéis con vino. En primer lugar, está en imperativo de presente en aoristo. ¿Saben qué significa presente en aoristo? Que no es que un día, sino que hay continuidad. Seguir siendo, sí. Cuando yo digo Dios me ama, está en un presente
Y lo voy a decir mañana, pasado y en la eternidad. Es un presente continuo. Por eso se llama presente en ahorita. Bien. Y dice aquí la Escritura, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed lleno del Espíritu. Dijimos que hablamos de dos verbos que están en imperativo. Sed llenos y no os embriaguéis, ¿no? ¿Es una sugerencia? No, no es una sugerencia. ¿Es una recomendación? Tampoco es una recomendación. ¿Es un consejo o una opción? No. Es un mandamiento, hermano. Un mandamiento de parte de Dios con toda la autoridad. Con toda la autoridad de Dios para nuestras vidas. No hay opción. No es si te parece o no me parece. ¿Qué dice? No. No os embriaguéis con vino. Pero sí, sed lleno de la plenitud del Espíritu. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, en otra oportunidad en la escuela bíblica hemos dicho, ¿verdad?, que la vida que recibimos de Cristo es 100% espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra vida humana no puede, se dice, servir a Dios. No agrada a Dios nuestra carne. No se sujeta a Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Y tampoco puede. Entonces es imposible que podamos servir a Dios si no andamos en el Espíritu. Es un mandamiento, hermano. Porque si no, todo lo que hagamos fuera del Espíritu va a ser heno, madera y hojaraca, como lo hemos venido diciendo. Y Dios está hablando, ¿por qué digo? Porque el domingo puso el Señor en mi corazón este versículo de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y estuvimos ahí hablando y meditando y recorriendo las Escrituras. Luego el día sábado Joel nos habló también de este mismo versículo diciendo, ¿cómo vamos a traer a la vida un muerto? ¿O cómo vamos a servir con el viejo hombre que está muerto? ¿Vamos a servir a Dios? Es imposible. Pero además dice la Escritura, allí en Juan 4, cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, dice, vendrán tiempos que ni en este monte, ni en este lugar, dice, si no, dice que, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos toda la Escritura de Romanos cuando nos dice que no sembremos para la carne. Porque el sembrar por la carne es sembrar ¿para qué? Para muerte. ¿Qué segaremos de la carne? Muerte. Es decir, hermano, que nuestro viejo yo, si está crucificado con Cristo allí, lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Pablo, es que no es lo que él le parece, lo que él cree o lo que él quiere, sino que lo que dice la voluntad de Dios en la palabra de Dios. No está preguntando si vos querés o no querés, pero te está diciendo que el que siembra para el Espíritu, siembra para vida. Porque el Espíritu es vida y el Espíritu da vida. Sí, pero la carne para nada aprovecha, dice. No podemos servir a Dios en la carne. Podemos tener mucho movimiento y mucha actividad, mi hermano. Pero nos enseña la Escritura que debemos de crucificar a este viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos. Dos verbos. Dice, está primero en imperativo. Es un mandamiento de Dios para que podamos servir al Señor en espíritu y en verdad. Y dice, no os embriaguéis. Bien, esta no solo está en imperativo de presente en ahorita, sino que está en plural. Esto no es el privilegio de alguno. Hoy para algunos sí, para otros no. Fíjense que está en plural. No te dice no te embriaguéis. Dice, no os embriaguéis, plural. Y dice, sed llenos del Espíritu. No es para algunos sí, para otros no. Todos los que hemos creído en el Señor y hemos recibido la vida espiritual de Cristo, ya hemos dicho que la vida de Cristo es 100% espiritual. Este viejo hombre no va a heredar el reino de Dios. Nuestros cuerpos van a ser transformados a imagen y semejanza, a la gloria de Él. Así que, mis amados hermanos, este versículo es tremendo, tremendo. Aquí dice un mandamiento de parte de Dios con toda la autoridad, la plenitud del Espíritu, y no es opcional. Además, como decimos, tanto uno como el otro están en plural, indicando que no es solamente para algunos, sino para todos creyentes en el Señor Jesucristo. Es decir, ninguno de nosotros debe embriagarse, hermanos. Cuando nos embriagamos,
perdemos el control de sí mismo. No somos nosotros. Y no conviene, y ya lo dice el Señor, ¿no es cierto?, que nosotros podemos caer o ser llevados en algún momento por esto de embriagarnos, ¿no es cierto? Somos hijos del día, no de la noche. Todos nosotros debemos ser llenos del Espíritu, sí. Estos dos verbos también se desprenden 4 formas verbales en participio presente. Fíjense cómo continúa la Escritura. Y tiene mucho que ver con la carta a los Colosenses en el capítulo 3 también, ¿no? Dice, no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice aquí, fíjense en 4 verbos. Hablando, cantando, alabando y dando gracias. ¿Sí? Si nosotros dejamos marcadito allí y vamos a Colosenses, en el capítulo 3, dice la Escritura, a ver si lo tengo aquí rapidito, el versículo 16. Vamos a leerlo porque está en paralelo con este. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y dice, ¿cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, y que dice, y cánticos espirituales. Volvemos a nuestro versículo de Efesios 5:18, dice, hablando entre vosotros, que dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos que de aquí, de estos 2 mandamientos, hay 4 verbos en presente que describen de alguna manera la plenitud del Espíritu y que también indican continuidad. Están en presente continuo. Cantando, ¿se acuerdan? No en los momentos fáciles, también en los momentos difíciles. Yo no creo para nada que hubieran estado muy cómodos o muy felices allí Pablo y Silas en el fondo de la cárcel, ¿no? Creo que no tenemos ninguno de nosotros imaginación, porque cuando yo fui en una oportunidad a predicar aquí a la cárcel, los ladrones estaban mejor que nosotros. No, usted no distinguía quién era el ladrón ni quién era el que visitaba. ¿Sí? Porque, bueno, tienen muchos beneficios. Bueno, si usted tiene una imagen de esa cárcel, no es para nada. No es para nada similar. Y aparte, en el fondo, dice, estaban allí. Y estábamos por predicar la palabra, no estaban por malhechores. Ahí habían unos cuantos malhechores, ¿no? Pero ellos estaban por predicar la palabra. Dice que en el medio de la noche, Pablo y Silas, estando en el fondo de la cárcel, se estaban quejando, lamentando, ¿no? Para nada, ¿no? Muy posible que usted y yo estuviéramos allí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hice? Pero dice que la Escritura que están cantando salmos e himnos, aún en una situación no muy favorable. Pero allí ocurrió un milagro terrible, hermano. Se ha quedado sentado en la palabra de Dios. Y qué testimonio, ¿no? Cuando usted está pasando por un momento difícil o una situación, y los de afuera lo ven que usted está cantando y alabando al Señor, a pesar de, ¿no? Cantando y alabando. A veces estamos tiempo conversando y a veces ni siquiera está en el centro de la conversación el Señor. Qué triste, ¿no? La diferencia entre estar lleno del Espíritu y no estar lleno del Espíritu. Dice, cantando con himnos y cánticos espirituales, hablando entre vosotros. Me tocó muy fuerte porque digo, qué bueno que cuando hablemos entre nosotros
está el Señor siempre presente. Siempre debe de estar el Señor presente en nuestras conversaciones. Siempre. Dice, hablando. Nuestras conversaciones, ¿no? A veces nos prendemos en las conversaciones del mundo, ¿no? A veces no damos, digamos, una referencia o un testimonio de que nuestro lenguaje. A veces he oído hermanos utilizar un léxico un poco soez. ¿Sabes lo que significa un poco soez, no? Un vocabulario muy parecido al mundo, hermano. Los hijos de Dios tenemos que tener un lenguaje celestial. Vieron que los médicos tienen su lenguaje, se entienden entre ellos. Cuando ellos hablan de medicina no entendemos nada, pero ellos sí se entienden. Pero qué maravilloso es que nosotros tengamos un lenguaje que dignifique al Señor. Que sepan de inmediato que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios. Hablando. ¿Cómo es nuestro hablar, hermano? ¿Cómo es nuestro hablar? En nuestra familia, con nuestros hijos, con los vecinos. ¿Hablamos como ellos? ¿O ellos notan que nosotros tenemos un hablar diferente? Hablando de Cristo, hermano. Dice aquí la escritura que hemos leído. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Con salmos. Qué lindo. Pero, cuán real. Hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Saben que al venir yo del mundo, y creo, ahora lo veo un poco reflejado en mi hermano Walter, ¿no? Que hemos venido tanto tiempo de cantar canciones del mundo, por mucho tiempo, me era muy difícil despegarme de las canciones que estuve cantando por mucho tiempo. Muy difícil. Pero no es imposible si vos buscás y entendés que es un mandamiento del Señor ser lleno del Espíritu y que no le puede servir ni adorar ni alabar nada si no es en el Espíritu, porque todo lo que sea en la carne el Señor no lo va a recibir. Hoy muchas veces me encuentro con algunas personas y todo, y me sé encontrar siempre en la feria con unos muchachos que tocaban conmigo en la banda. Che, Pereira, ¿cuándo va a ir? Digo, ya no es mi vida pasada. Y ahora si querés nos contamos, pero cantamos canciones del Señor. Hay una nueva vida, la vida de Cristo. El viejo hombre está muerto, hermano. No puede servir con un muerto al Señor. ¿Sí? Entendemos lo que quiere decir este versículo, ¿no es cierto? Dice después, hablando entre vosotros, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos preguntamos el contraste entre la embriaguez y la plenitud del Espíritu, qué diferencia, ¿no? Qué contraste que hace el Señor. Tremendo. Dice, uno está bajo la influencia del alcohol, dice, en el cual hay disolución. A ver si me podía poner ahí rapidito nada más. Primera de Pedro 4:4 y 2 versículos nada más. Para tener en cuenta un poquito para que entendamos lo que significa la disolución. A estos, la gente del mundo que no tiene a Cristo, le parece cosa extraña, dice, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno ¿de qué? De disolución. Y os ultrajan. Y poneme allí también primera de Tito 1:6. Tito 1:6, que allí aparece también esta palabra. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, dice, hablando del anhelo del obispado, ¿no? Y tengan hijos, dice, creyentes que no estén acusados ¿de qué? De disolución, y de rebeldía. Entonces dice, no se embriague camino en el cual hay disolución. Bien, la diferencia, dice, esto es lo que nos indica a nosotros, describiendo el estado de una persona que no puede controlarse a sí misma, que podemos pensar o suponer que hay pérdida de autocontrol,
Pero ¿qué dice la Escritura de nosotros, hermano? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Y de dominio propio. Esa es la diferencia. Y en tanto como en la ebriedad o como en la plenitud del Espíritu, hay dos fuertes corrientes que se contrastan entre sí. Pero uno corre por el torrente sanguíneo, hermano, ¿no es cierto? Y el otro por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué tiene que hacer una persona para emborracharse? Beber. Beber mucho. Bueno, algunos con poquito nomás, porque no están acostumbrados, ¿no es cierto? Beber. También hay una referencia, porque en el griego se utiliza la misma palabra, ¿no? Si una persona para emborracharse lo hace bebiendo, para ser llena del Espíritu también hay una palabra que dice que bebamos. ¿Saben dónde aparece en Juan 7:37 cuando dice en el día de la gran fiesta? A ver, poner Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno, ¿qué dice? Tiene sed, venga a mí y beba. Seguimos. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, un torrente, ¿no es cierto? Uno va por la sangre que pierde el autocontrol, el otro habla del corazón, ¿no? Esto dijo que del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Ríos de agua viva. Seguimos y miramos aquí. El alcohol en exceso lleva a un libertinaje, hermanos, mientras que la plenitud del Espíritu nos lleva a una conducta que transforma al creyente a la imagen de su Señor, donde importa más la comunión con Dios y con mis hermanos, porque dice hablando, no con charlas mundanas, hermano. Vieron que dice ahí también en Efesios, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, a diferencia, ¿no?, entre una cosa y la otra. Sino que dice, ahí en Colosenses 3:16 que habíamos leído, sino que la palabra de Cristo mora en abundancia, dice, para enseñarse unos a otros en toda sabiduría. La primera evidencia es que la palabra de Dios more en abundancia. Fíjese que dice que la palabra de Dios more. ¿Qué significará? Que vive con usted, que está en su casa, que está en su templo, y que dice en abundancia. Y sabe una cosa, también está en presente continuo en Auristo. No es de un solo día, es del diario vivir. Hoy, desde el momento que te convertiste a Cristo, ¿no? El vivir diario, ese debe ser el común de nosotros, no como algo lejos y extraño ser lleno del Espíritu, y algo lejos el vivir en el Espíritu, y algo muy lejos es la palabra de Dios more. La palabra de Dios more en abundancia, dice, en nuestros corazones. ¿Y qué más dice? Aquí tengo anotado algunas cositas para no olvidar. Saben que hay varios, me acuerdo de ahora de un hermano, que en un principio yo decía, pero siempre lee el mismo salmo, decía entre mí, pero qué maravilloso, papá de José, Salmo 95, que habla de esto, hermano. Fíjese el Salmo 95 ahí, si no me lo pone ahí un poquito, por favor, los hermanos. ¿Qué decía la Escritura? Cantando, salmos e himnos. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Después que sigue, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos.
porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y ya le voy a decir pues que ya vamos a leer otro versículo del Salmo 95, que es la segunda parte. A ver, denme un segundito nada más. Yo tengo que mirar allá sin lente y ponerme aquí los lentes. A ver. Salmo 95 dice, el verso 6. ¿Se acuerdan que decíamos recién de Juan 4? Dice, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, y así decíamos. Y aquí dice, venid, adoremos y postremos, no, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Saben que a veces no medimos nosotros consecuencias en no cumplir este mandato de Dios? Las repercusiones que tiene, tanto en tu vida personal como secular, como familiar, como congregacional, como le quieras llamar. Me puse a pensar, porque a raíz de, no sé qué algo que fue que oí, ¿saben? Porque a veces en una familia, o vamos a ir directamente a una congregación, a veces hay divisiones, a veces hay peleas, disensiones de todo tipo, por un solo motivo, porque no somos ninguno igual, y todos pensamos diferente, y vemos las cosas diferentes. Esta tarde damos un ejemplo en nuestra mundanalidad. Cuando vemos la selección, decimos, ¿por qué no puso a este? ¿Por qué no lo sacó aquel? ¿Qué está esperando? Y el otro dice, pero si está bien. Ninguno vemos las cosas de la misma forma, de la misma manera, ¿verdad? Pero pregunto, nosotros hay diversidad de pensamientos, pero el Espíritu es uno. Y sabes una cosa, el Espíritu piensa de una sola obra. Y por eso es que nosotros debemos de andar en el Espíritu, para que tengamos un mismo sentir, y una misma meta, un mismo objetivo, un mismo mirar. ¿Vieron que habla la Biblia de un mismo sentir? Cuando habían dos hermanas que se peleaban, no sé cuál sería el motivo, pero le encarga a un hermano que las vea y hable con ella. ¿Para qué? Para que tengan un mismo sentir en Cristo Jesús. Hermano, hay diversidad de pensamientos, pero el Espíritu piensa de una sola manera. Y el ministerio exclusivo del Espíritu en tu vida y en mi vida, ¿sabes cuál es? Glorificar a Dios. Y por eso es importante cuando venimos a la cena del Señor y te dice, examinémonos, examinémonos. Hermano, a veces criticamos al pueblo de Israel, pero a veces llegamos un poco a lo mismo. Llegamos a ofrecer al Señor lo que Él no merece. No merece. Podemos venir con enojo, examinar, hermano. Si has tenido problemas con un hermano, recorre tu vida y no vengas de enojo. Examinémonos, porque no podemos adorar y participar de la cena en espíritu y en verdad si hay algo en nosotros. No podemos levantarnos tarde y llegar con lo justo, hermanos. Eso no es examinarse, eso no es lo que enseña la Escritura. Levantémonos con tiempo, preparémonos. ¿Qué dice aquí? Aclamemos al Señor, pero preparémonos, hermanos, para venir a adorar al Señor. Lo que hagamos en la carne va a tener repercusión, hermano. Va a haber divisiones, van a haber enojos, van a haber esto, va a haber lo otro, porque la carne es así, pero el Espíritu no. Fíjense que lo que dice Efesios 4. ¿Qué dice Efesios 4? Solícitos en buscar la unidad en el Espíritu. El que hace la unidad es el Espíritu. Y para que haya unidad y para que haya fortaleza en tu vida secular, matrimonial, si querés también decir, en tu vida congregacional, en tu vida de vecindad, tienes que andar en el Espíritu. No podemos, hermanos, de ninguna forma, de ninguna manera. No digo que sea fácil, pero es un mandato, con toda la autoridad de Dios. Es un mandato a que seamos llenos del Espíritu. En mi comunión con Dios influye, en la cena del Señor, en mi ministerio, en la congregación, en la familia, en mi matrimonio, en mi compañerismo.
¿eh? Fíjense en ustedes que tenemos muchos ejemplos cuando el Espíritu obra en unidad. Aquellos 4 que llevaron a uno al Señor, cuando nos ponemos de acuerdo todos y andamos todos en el Espíritu y llevamos uno al Señor o llevamos 10 al Señor. Y acá vemos en el Salmo 95 que dice, hay toda una multitud. ¿Y por qué se creen que David decía, yo me alegré con lo que decían, a la casa del Señor iremos? Porque había un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo objetivo. Y el objetivo del Espíritu en tu vida y en mi vida, hermano, es que glorifiquemos al Señor. Por eso acordate y recordate el versículo que no es para nada liviano. No se embriague con vino, pero no te quedes en el medio. Buscar la plenitud del Espíritu si quieres que realmente, que aunque sea lo que poquito que hagamos, lo hagamos en el Espíritu y en verdad para el Señor. Así sea, hermano. Que Dios nos bendiga.